Hola, bienvenidos a un té con manzanilla. Estoy muy contenta de tener de invitada a la doctora Pamela Basurto. Ella es, seguramente todos la conocen porque está en todos lados, en todos los que seguimos la parte de trastornos de la conducta alimentaria. Ella sale ahí, ella nos da siempre buenos consejos. La verdad es que yo no me canso de ver sus videos y si quiero consultar algo, vuelvo atrás y digo, yo sé que Pame hizo un video sobre esto y vuelvo y además lo explica de una manera tan sencilla lo complicado y bueno, yo la tuve en una clase y además te da tantas bases y tantos datos que, oh my God, la amo completamente y la verdad es que es un lujo que la tengamos aquí y que nos haya dado un tiempo. O sea, la verdad es que todo el mundo quiere consulta contigo y supongo que es muy difícil. Así que gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Creo que siempre es importante hablar de estos temas, ¿no? Y hacerles más ruido y difusión. Entonces, gracias por la invitación. No, gracias a ti, Pame. Oye, Pame, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es la doctora Pamela? Pues mira, digo, en cuestiones académicas, soy licenciada en nutrición, soy médico general, hice una maestría en nutrición clínica, entonces básicamente lo que hago en la consulta es ver enfermedades metabólicas, básicamente, ¿no? O sea, me dedico a algunas consultas de trastornos de la conducta alimentaria, pero más que como tratamiento nutricio como tal, es un poco pues la parte del tratamiento médico, ¿no? De todas las complicaciones que pueden darse a raíz de los trastornos de la conducta alimentaria, pues es lo que tratamos en la consulta, ¿no? Ok, ¿y quién es Pamela fuera de cuando se quita la bata y dice, ok, ¿qué le gusta hacer a Pamela? ¿Quién es? Ay, pues fíjate que yo creo que desde que ya le metí con todo a esto, gran parte de mi vida sí gira en torno a siempre estar como pensando y creando contenido básicamente, ¿no? De qué es lo que puedo hablar, entonces me compro el libro para hablar de esto, ¿no? Y entonces si me clava un tema en específico, pues bajo los artículos y leo los artículos y el libro de Shalala y siempre estoy pues haciendo cursos y material de la consulta, ¿no? Entonces sí, mi vida gira muy en torno a lo que hago de mi trabajo, pero en general, pues me gusta mucho pues hacer ejercicio, hacer actividad física, me gusta cocinar, ¿no? Me gusta pasar mucho tiempo con mi familia, con mi esposo, con mi sobrino. Entonces creo que sí, estos últimos años de mi vida han girado muy en torno a mi vida profesional, pero trato como de balancearlo un poco, ¿no? Y no clavarme tanto en el trabajo. Ya, es importante, es muy importante. Oye, ¿qué te gusta hacer de ejercicio? Pues mira, yo creo que como muchas personas que tuvimos una relación pues medio conflictiva con el ejercicio, ¿no? O sea, yo mucho tiempo de mi vida cuando entré a estudiar nutrición me acuerdo que pues obviamente era la tradicional estudiante de nutrición que hace dieta y que aparte hace ejercicio y entonces y la composición corporal y entonces mi vida sí estuvo muy enfocada mucho tiempo en pues hacer actividad física, gimnasio, ¿no? Para modificación corporal. Luego hubo un tiempo cuando la pandemia, ¿no? Que creo que fue una buena época para algunos en el sentido de ¿No como gimnasios? reaprender, ajá, no gimnasios y reaprender, ¿no? ¿Qué era la nutrición? ¿Qué significaba ser nutrióloga? ¿Qué significaba ser médico? Como fue el momento no sé, en el que al menos a mí me llegó como toda esta información del enfoque no centrado en peso, de cómo se tratan los TCAs desde un enfoque no centrado en peso. Entonces, ese momento de mi vida fue cuando dije, ok, sí tengo una relación bastante tóxica con el ejercicio, ¿no? Porque siempre había hecho ejercicio con metas meramente físicas, ¿no? O sea, punto y aparte de todos los beneficios que podía tener en mi vida. Entonces sí, fue un momento en el que sí seguía haciendo ejercicio en casa, pero ya era un poco más leve, ya no me fijaba tanto como de estas metas físicas que solemos ponernos. Mm. Luego terminó la pandemia, como que entré en una época de rebeldía que yo creo que muchas de las que vivimos mucho tiempo esclavizadas entramos, entonces prácticamente un año entero dejé de hacer ejercicio cuando dije, ok, creo que sí puedo volver a hacerlo resignificándolo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que estos últimos 2 años han sido como de ese proceso de resignificación. Que claro que muchas veces, como a las pacientes también les pasa, ¿no? Que de repente empiezan como que ya muy bien, pero luego escuchan comentarios o leen Ah. algo o ven algo y como que vuelve este pensamiento. Entonces creo que ha sido este tiempo como de encontrarle otras partes bonitas al ejercicio y a la actividad física, ¿no? Y darnos la oportunidad como de no hacer siempre lo mismo, ¿no? Entonces también he tratado como de no solamente el gym y las pesas que me encantan, sino pues también como alguna clasecita por ahí, ¿no? Entonces creo que
Me gusta en general la actividad física mucho, me gustan mucho los deportes, entonces Claro. he tratado ahí como en el camino ir librando poco a poco. Y justo te lo preguntaba por eso, porque mucha gente que nos escucha cuando decimos, es que hacemos ejercicio, se puede sentir como, oh, es que entonces tengo que hacer ejercicio porque la doctora, porque Carla, porque ellas hacen. Entonces creo que es importante que hayas dado esta explicación, porque siempre es, o sea, yo creo que antes de ir a hacer ejercicio es la razón para qué, o sea, ¿qué te va a dar? ¿Realmente te va a sumar a tu vida o te va a esclavizar? Entonces creo que siempre es importante preguntarse la razón por la que te vas a acercar, bueno, al ejercicio y a todo lo demás, ¿no? En todas las Claro, demás claro. conductas. Y también entender que el ejercicio, obviamente como profesionales de la salud, pues siempre lo vamos a recomendar, ¿no? Siempre vamos a recomendar que la gente pues se mueva, que encuentre algo que Claro, les haga placer, que les guste, ¿no? O sea, siempre es importante el movimiento para quien lo pueda hacer, ¿no? claro. Sin embargo, pues tampoco pasa nada si no, si hay días o semanas o meses o un año, como a mí me pasó que un año no estuve haciendo ejercicio porque simplemente no me sentía en ese momento conectada con esa parte, ¿no? Entonces, Claro. no pasa nada si no te da tiempo, si no es el ejercicio que el médico te indicó, si no son los 40 minutos caminar, o sea, no hay otras maneras de movernos que Claro. no me gusta decir, también cuentan, ¿no? Porque cuentan al final para qué. Sí. Pero siempre va a ser importante, ¿no? O sea, tanto el descanso, que es importante, como pues la parte de un poco de movimiento, ¿no? Claro, claro que sí. Oye, pues entremos ya en el tema. Gracias por compartirnos un poquito de lo que es PAME fuera de ser médico, lo que es PAME siendo médico. Y ahora entremos como justo en lo que te especializa en esto de las enfermedades metabólicas. ¿Qué onda, PAME? Todo mundo habla de eso. O sea, en los gimnasios justo ahí, te arreglamos el metabolismo. O sea, todo mundo arregla el metabolismo. ¿Qué onda con eso? Yo creo que sí. Ha sido una palabra en específico muy, yo creo que sí, pues muy secuestrada por cultura de dieta, como muchas palabras que secuestran, ¿no? Ya. Porque pues es como lo que más llama la atención, ¿no? O sea, siempre las palabras que a veces no entiendes como muy de manera específica, ¿no? O sea, siempre es como, ah, sí, el detox y el detox del metabolismo y el detox hepático y el metabolismo acelerado y el metabolismo lento y entonces el metabolismo y todo se vuelve metabolismo, ¿no? Cuando en realidad, pues no conocemos realmente el significado de la palabra metabolismo, muchas personas, ¿no? Entonces, sí está muy de moda, yo creo que porque llama mucho la atención, ¿no? Claro, y porque creo que lo relacionamos como algo que tenemos también que mejorar, ¿no? O sea, porque si mejoramos el metabolismo mágicamente, todos nosotros nos vamos a ser más jóvenes, no nos vamos a envejecer, vamos a bajar de peso, vamos a tener el cuerpo de la revista, vamos a tener buen humor, no vamos a estar, o sea, como esta magia que sucede, y como lo bien lo dices, lo atrapa la cultura de dieta, la violencia estética por abajo, todos estos sistemas de opresión y bueno, todo lo que ya sabemos. ¿Qué es el metabolismo? Pues mira, el metabolismo, digo, y ahorita, paréntesis, ahorita que dijiste esto de que todos quieren tener un mejor metabolismo y esto, seguramente también han escuchado el comentario de que le hacen algunas personas, sobre todo personas delgadas, ¿no? Ay, es que tú eres delgada o tú eres flaca o tú eres flaco porque tienes muy buen metabolismo, ¿no? O sea, eso es como súper tradicional. Y entonces mi metabolismo es malísimo porque yo subo mucho de peso, apenas respiro, ¿no? O sea, esta frase también es como súper escuchada, ¿no? El buen metabolismo y el mal metabolismo. Claro. Pero en resumen, el metabolismo, digo, no es como que haya un solo metabolismo, ¿no? O sea, hay metabolismo de muchas cosas. ¿Y qué es el metabolismo? Son procesos, o sea, son procesos que sucedan a nivel celular, ¿no? O sea, ya hablando como de las celulitas en específico, y cada órgano, cada sistema, cada aparato de nuestro cuerpo tiene sus propios procesos, ¿no? Entonces Wow. digo, el metabolismo, como tal vez podríamos como conocerlo muy a grandes rasgos, pues son todos esos procesos como de creación o de destrucción de tejidos, de células, de moléculas, ¿no? Hablando muy en particular, pues, por ejemplo, del metabolismo digestivo, ¿no? Que sucede desde que nosotros olemos la comida, que ya estamos salivando, que ya estamos secretando hormonas, que ya cuando masticamos el alimento, ahí empieza el metabolismo de la parte digestiva, ¿no? De cómo tragamos, el alimento llega a nuestro estómago, cómo el estómago digiere con todas esas enzimas y hormonas y sustancias, cómo esos carbohidratos, esas proteínas, esas grasas llegan a nuestra sangre, de ahí se van a las células, cómo se transforman en energía, ¿no? Entonces, todo eso que involucra muchos procesos es el metabolismo.
Ok, entonces, mira, fíjate qué importante, porque eh, hace años yo pensaba que el metabolismo era solo una cosa, Ujú. entonces no era, y ahorita que dices, son órganos, o sea, cada parte de tu cuerpo, cada órgano tiene un metabolismo distinto. Entonces, cuando hablamos de mejorar el metabolismo, tendríamos que decir cuál metabolismo, si se tiene que mejorar y especificar, ¿no? Y entonces como que se dividen entonces los propósitos del metabolismo. Supongo que cada proceso es diferente y tiene un propósito diferente. Sí, claro, porque creo que esta parte como de la, pues de al final la cultura de dieta y muy de hablando como de nutrición, pues bueno, como nutriólogas tal vez nos podemos enfocar en cuestiones del metabolismo de los carbohidratos y cómo mejorar el metabolismo de los carbohidratos. O seguramente han escuchado también el famosísimo metabolismo basal, ¿no? O el requerimiento energético, que sí tiene que ver con el metabolismo de la energía, ¿no? De cómo se crea la energía en tu cuerpo. Pero tampoco es así como que eso se pueda como, no sé, como mejorar, Sí, ¿no? Como en el sentido que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? De, sí. bueno, entonces vamos a acelerar el metabolismo, o sea, el metabolismo no se puede acelerar así como tal, ¿no? O sea, creo que así hay muchos conceptos ahí como que se combinaron y se volvió teléfono descompuesto. Sí, exacto, porque ahorita que decía mejorar, pero entonces, entonces tenemos que arreglarlo, no tenemos que arreglarlo, entonces, ¿qué hacemos con el ¿Está bien? ¿No está? O sea, como que está toda esta parte igual que de ideas, ¿no? Preconcebidas o que hemos estado oyendo que en realidad no entendemos. Entonces, bueno, el metabolismo son los procesos y existen enfermedades metabólicas. Ujú. ¿Cuáles son esas enfermedades metabólicas? Pues mira, las más comunes son pues la diabetes, las hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias, ¿no? O sea, las enfermedades que sí afectan distintos puntos del metabolismo. O sea, la diabetes pues afecta el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Y entonces hay una desregulación de la glucosa. Los triglicéridos, el colesterol, a veces hay cuestiones genéticas que afectan el metabolismo, ¿no? A veces hay un apartado muy grande de enfermedades que se llaman errores innatos del metabolismo. Y esos errores o esos defectos genéticos, ¿no? Con los que algunos seres humanos pueden nacer, es la incapacidad como de metabolizar ciertos nutrimentos, ¿no? Seguramente también han escuchado de fenilcetonuria, ¿no? Que son estos recién nacidos que obviamente llegan a la vida adulta, que no pueden metabolizar un aminoácido que es la fenilalanina, ¿no? Ok. Entonces a ellos se les da una dieta baja en fenilalanina, ¿no? Entonces estos errores innatos pues son con los que nacemos, que ya son como algo pues muy programado genéticamente, falta de un gen o la cuestión ahí genética, de que algo está fallando y entonces debemos evitar ciertos nutrimentos, ¿no? Así como esta fenilcetonuria, hay muchos errores innatos, ¿no? Hay una variedad gigantesca que no son tan comunes, tal vez por eso no los escuchamos tanto, pero sí hay como muchos tipos de enfermedades metabólicas. La más común, pues conocida, pues es la diabetes, ¿no? La diabetes. ¿Y cuáles son de estas, de todas estas enfermedades metabólicas, las que la cultura de dieta toma y las capta y hace mercado de ellas? Diabetes, resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, obviamente hipertensión, digo que es una enfermedad cardiovascular, pero entra dentro de todo lo secuestrado de cultura de dieta, triglicéridos elevados, colesterol elevado, ácido úrico elevado, ¿no? O sea, todo lo que pueda elevarse, ¿no? Que suele recomendarse de que pues la solución es bajar de peso, como el SOP, como la resistencia a la insulina, como la diabetes, pues está bien secuestrado, ¿no? Exacto. Y a ver, la solución no es bajar de peso, entonces. No. ¿Por qué? Porque o sea, bueno, obviamente lo sabemos, pero vamos a explicar, porque además yo lo he explicado y es así, no, no te creo, o sea, no. Pues mira, muchas veces la recomendación de bajar de peso no solamente puede afectar a nivel metabólico, ahorita te explico por qué, sino también genera mucho estrés. Entonces, en enfermedades metabólicas, pues realmente uno de los pilares del tratamiento debería ser el manejo del estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque el estrés puede hacer que la insulina se eleve, ¿no? Y eso en resistencia a la insulina, pues puede ser perjudicial, ¿no? El estrés hace que tu cortisol se eleve y eso en enfermedades cardiovasculares puede ser perjudicial, ¿no? Entonces, el punto número uno es el que tú llegues a un consultorio, lo primero que te recomienden sea que tienes que bajar de peso o que tienes que quitar las harinas o que tienes que quitar las azúcares o que tienes que quitar y quitar y quitar y quitar. Y luego te quedas con, ok, ¿qué voy a comer si ya no puedo comer nada de lo que como? Genera muchísimo estrés. Entonces, Claro, eso puede afectar muchísimo, ahora sí que el metabolismo, ¿no? O esta claro. parte de las enfermedades metabólicas, o sea, sí puede causar un descontrol, ¿no? Y aparte,
Cuando hay pérdida de peso, suele haber una pérdida de grasa que puede traducirse en un aumento de triglicéridos. Entonces, si un paciente con los triglicéridos elevados ya de por sí, o con diabetes o con resistencia a la insulina, le recomiendo haz todo lo que puedas hacer y que esté en tus manos para bajar de peso, hagas lo que hagas, y entonces el paciente empiece a bajar de peso, puede ocasionar una elevación de triglicéridos, ¿no? Entonces Wow. digo, esas son algunas de las consecuencias que pueden haber cuando nos centramos en que el único tratamiento y la cura a todo sea pérdida de peso. Cuando aparte ya sabemos que el peso no solamente depende de cuánto comes y cuánto ejercicio haces, o sea, hay personas que comen, entre comillas, súper saludable, ¿no? Para lo que sea que la gente entienda por saludable, y que aún así no bajan de peso, ¿no? Y hay pacientes que pueden comer en cantidad tal vez mucho de lo que esperaríamos que coman y nunca suben de peso, ¿no? O sea, el peso no solamente está influido por lo que comes y el ejercicio que haces. Ya. Entonces, decirle a un paciente que va a mejorar tu diabetes cuando bajes de peso y el paciente ya hizo todo lo que estaba en sus manos para bajar de peso y aún así no lo logró, entonces, evidentemente vamos a generar mucho más estrés y todo se va a complicar, ¿no? Entonces, la recomendación de bajar de peso, pues está como, pues muy obsoleta, va en contra de lo que realmente queremos promover, que es salud, ¿no? O sea, no promovemos pérdida de peso, promovemos salud, que puede haber pérdida de peso en algún tratamiento, puede existir, ¿no? Pero así como puede haber, puede no haber, y eso no quiere decir que el tratamiento no esté funcionando. Ya, y que no es lo buscado, al final, como bien nombras, es la salud, recuperar la salud, no tiene nada que ver con el peso, o sea, el peso se puede quedar, se puede subir, se puede bajar, el cuerpo va a decidir qué hacer con el peso de acuerdo a cómo esté con tu enfermedad. Y me gusta que hayas nombrado esta parte del estrés y creo que también genera mucha culpa, ¿no? Esta parte de cuando te dicen, ¿sabes qué es que tienes diabetes? Entonces, como yo me generé esta enfermedad, yo soy la culpable de tener esto, o yo tengo triglicéridos, es que yo porque no me cuidé y entonces, y vas al doctor y también te refuerzan esa culpa, ¿no? De, pues claro que está así porque no hizo lo correcto. Claro, claro. Y esto es súper común, ¿no? O sea, y lo único que causa es que las pacientes pues dejen de ir a consulta, ¿no? Porque entonces solo voy al doctor y una vez más el regaño, y una vez más hacerme sentir culpable, y una vez más decirme que debo de dejar de comer tal cuando tal vez ya dejé de comerlo y aún así no se controla la glucosa o aún así no bajé de peso, ¿no? Entonces seguir echándole la culpa a los pacientes por sus enfermedades o por sus decisiones alimentarias o por su peso pues es estar como súper desconectados de la realidad. Claro, claro. Y también esta cultura que sale como de lo mismo, de estos alimentos mágicos, ¿no? Que te van a solucionar. Tú haz esta dieta o tú haz este control o tú deja de comer estos alimentos y mágicamente todo te va a pasar. Dentro de alguna vez hace años oí un señor que en ese momento yo estaba como muy clavada con mi trastorno de la conducta alimentaria, que no te puedo decir quién es. Pero el simple hecho de oírlo me molestó, que decía, a ver, ya dejen de decir que los alimentos son medicina y nos regañaba y yo así de, claro que no, o sea, claro que si comes limpio y si comes esto y si comes lo otro, son medicina. Y ahora entiendo desde dónde lo decía y es cierto, los alimentos no son medicina. Claro, claro. O sea, sí nos han vendido como esta idea de que todo se puede curar con la alimentación. Y no estoy diciendo que no sea parte importante llevar una alimentación adecuada a tus necesidades. Claro que sí. O sea, obviamente si llega un paciente que tiene enfermedad celíaca, pues tal vez no le voy a recomendar que desayune, coma y Claro, cena y incluya el trigo en todas sus comidas, ¿verdad? Porque sé que eso va a perjudicar a su salud, ¿no? Pero tampoco estamos, o sea, no estamos diciendo que la alimentación no sea importante, pero tampoco estamos diciendo que con solo la alimentación vas a aliviar todos tus males, ¿no? claro, Es una realidad. O sea, nuestra salud no solamente depende de nuestras decisiones individuales, ¿no? O sea, no solamente depende de qué tan bien yo coma, qué tanto ejercicio haga, ¿no? O sea, a veces hay cuestiones de predisposición genética, de factores que no están bajo mi control, ¿no? Contaminantes ambientales, muchas cosas que no puedo calidad yo de vida, exactamente, ¿no? O sea, acceso a servicios de salud, acceso a agua, agua potable, seguridad alimentaria, ¿no? O sea, hay muchas cosas más que no son mi decisión individual, ¿no? Entonces, la salud no es una decisión individual, es algo colectivo, ¿no? Que no podemos claro. echarle la culpa a los pacientes. Claro, claro que sí. Oye, Pame, y justo, bueno, hablando de esto, ok, si te llega a ti alguien con diabetes y que está como muy clavada con esta parte de es que sí tengo que perder de peso, es más, ella te dice, quiero perder de peso, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo tratas con estas pacientes?
Pues mira, primer punto siempre, yo creo que es bien importante como validar ese deseo. Yo creo que ese deseo puede estar muy internamente, sobre todo en nosotras, ¿no? O sea, puede persistir ahí como que continuamente el deseo que cuando se presenta de manera más fuerte, la recomendación es tratar como de acordarte todas esas conductas que hiciste y cómo te sentías tan, puede ser muy miserable en el momento de que hacías la dieta o la restricción o que dejabas de salir, dejabas de convivir, dejabas de hacer muchas cosas por mantener esa dieta, ¿no? Y punto número dos, o sea, digo, de la parte de validar, ¿no? Que pues entiendo perfectamente bien de dónde viene ese deseo de la pérdida de peso. O sea, al final siempre es una motivación extrínseca, ¿no? De cómo nos perciben, de las felicitaciones o de todo lo que sabemos que involucra el peso y la pérdida de peso o la ganancia de peso. Y luego, sí trato como de hacer mucha conciencia en por qué yo no te voy a dar una pérdida, una dieta para que pierdas peso, porque yo sé y porque iría en contra de toda mi ética profesional, que eso al final de cuentas va a dañar tu salud, ¿no? O sea, yo sé que tal vez te voy a dar una dieta y que puede ser que bajes de peso, ¿no? Tal vez no vamos a bajar todos los kilos que quieres bajar, pero igual y lo logres, ¿no? Puede ser. Y con la misma yo te doy la dieta y no bajas de peso, ¿no? Que también puede pasar. Entonces, pon tú que yo te doy una dieta, que bajes de peso, pero yo sé que ese peso que vas a bajar lo vas a volver a subir. No porque sea tu culpa, no porque tú no tuviste la fuerza de voluntad, no por ti, porque yo sé que tu cuerpo se va a adaptar, ¿no? El cuerpo es tan maravilloso que se va a adaptar y va a hacer todo lo posible por regresar al peso que tenías antes, ¿no? Entonces, hagas lo que hagas, es muy probable que vuelvas a regresar a ese peso. Y yo sé que, digo, obviamente esto por investigaciones, ¿verdad? No es como que yo sea maga. Y las investigaciones dicen que precisamente esas pérdidas y ganancias de peso, o sea, este famoso weight cycling o subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, es lo que realmente puede hacer que tengas un mayor riesgo de presentar X enfermedades o que la diabetes se pueda descontrolar o que pase todo lo que ya sabemos que va a pasar, ¿no? Entonces creo que siempre ser como muy clara de, pues como en todo, como cuando te recetan un medicamento y te dicen, este medicamento te puede provocar náusea, vómito, diarrea, cualquier cosa, me hablas y lo cambiamos y vemos qué hacemos, ¿no? Así también debería ser con las dietas, ¿no? Ok, te voy a dar una dieta, pero es 95% probable que sí, tal vez el peso que pierdas lo vuelvas a recuperar. Y no solo esos kilos, sino más kilos, ¿no? Entonces creo que siempre deberían venir con una advertencia, sí, está bien, ¿quieres hacer una dieta? Adelante, ¿no? Obviamente yo no te voy a decir que no la hagas, no te la voy a dar yo, pero no te voy a decir que no la hagas. Te voy a explicar por qué yo no te recomiendo una dieta y todos los riesgos que puede tener el que hagas una dieta. Digo, y hablando como de metabolismo, punto y aparte las cuestiones de salud mental que puede Sí, acarrear. claro. Y justo ahorita que hablando de procesos y en este ciclo de yo-yo dieting, de ir y subir y hacer dietas constantes, no llegando todavía a un trastorno en la conducta alimentaria, pero sí con una relación muy mala con la comida, nombrabas que es una de las causas o una de las posibles causas de crear enfermedades metabólicas. ¿Podría ser una de las causas o no? Sí, sí, sí. O sea, de hecho hay artículos, digo, obviamente en la ciencia, la verdad es que si tú quieres encontrar un artículo, seguramente lo vas a encontrar. O Claro. sea, hay artículos que hablan de muchas cosas. Obviamente, todo depende pues de la calidad del artículo, ¿no? Entonces, la realidad es que hoy en día hay evidencia tanto de que las dietas o la restricción o el weight cycling o el estigma de peso también puede ser un factor de riesgo para desarrollar enfermedades metabólicas como la diabetes, como enfermedades cardíacas, ¿no? Así como hay evidencia que dice que tal vez no. Entonces, sí hay evidencia de las dos partes, o sea, eso es un hecho, ¿no? Entonces, de hecho, hace no mucho tiempo, hace como 2 años, que no sé si ese video se los puse en la clase del diplomado, que una investigadora muy importante aquí de México, de un hospital, de un instituto nacional muy importante, presentaba en un congreso, hablaba como de esta, pues, obesidad y todo lo demás, ¿no? Y ella presentaba como evidencia las dos partes, ¿no? De hoy en día sabemos que las dietas podrían provocar esto, ¿no? La restricción podría ser un factor de riesgo para enfermedades metabólicas, pero aún así tenemos que seguir promoviendo pérdida de peso. Entonces, la verdad es que la información está así medio entrecruzada, ¿no? Y sí hay de las dos partes, pero digo, si sí hay evidencia que dice, entonces no estamos tan mal, ¿no? Tan alejados de la realidad cuando ya hemos visto que los pacientes que llegan a consulta con enfermedades metabólicas
precisamente son pacientes que han vivido toda su vida a dieta o que han Sí. subido y bajado un chorro de peso, ¿no? Entonces, claro, la evidencia que yo puedo recolectar en mi consulta, pues no es significativa, ¿verdad? Pero sí, al menos en mi experiencia, aparte de los artículos, es lo que yo he notado el patrón, ¿no? O sea, siempre, casi siempre son pacientes con esas condiciones. Que te dice algo, o sea, a lo mejor no es una evidencia para nombrarlo un estudio mundial, pero es una evidencia que te llega a tu consultorio, ¿no? Y entonces, a lo mejor, no sé, de 10, ¿cuántos pacientes te llegan previo con dietas así? O sea, con 10. Como 8 o 9. Sí. Es que está cañoncísimo. Fíjate que yo alguna vez fui a, tenía, bueno, justo en uno de mis declives en anorexia, fui a consulta porque me sentía muy cansada, obviamente por la anorexia. Pero yo estaba buscando otras formas de salir del cansancio, no recuperarme, eh, y fui a un médico y me tomó la glucosa y me dijo que tenía la glucosa alta. Entonces que me dijo, pues es que, ¿qué comes? Y yo dentro de mí, pues no como nada, ¿no? Es que tienes que dejar las grasas, es que tienes que dejar esto, es que tienes, y yo así, es que, y sí le dije, es que yo no como eso, o sea, yo nada más como muy saludable y no sé qué, lo que se pueda que. Y me Ujú. dijo, bueno, de eso que comes muy saludable tienes que bajarle. Y así, ok, en ese momento fue así, gracias, ¿no? O sea, y me acuerdo, o sea, justo que me espantó mucho porque tenía en ese momento, pues sí, la glucosa como muy alta. Y me acuerdo que me senté llorando en mi cama ese día, o sea, así como derrotada yo misma de haber perdido tantos años, según yo, cuidando mi salud. Y dije, desde este día voy a empezar a hacer ejercicio, porque eso es lo único que no estoy haciendo. O sea, hacía normal, entonces todos los días me voy a parar a hacer ejercicio, em, y a ver más conscientemente todo lo que como. Lo único que fue es como enterrarme más en la anorexia, o sea, y desde ese día hasta que me recuperé, el ejercicio era una sensación de si no lo hago, me voy a enfermar. Después mi glucosa se reguló y nunca más tuve estos picos de glucosa. Sí, Entonces, sí puede pasar. O sea, digo, sí, digo, lo que hay que entender es que estas enfermedades metabólicas, hablando en particular de la diabetes, esas elevaciones de glucosa, como decíamos al principio, pues no solamente son por lo que comes, ¿no? O sea, muchas veces como tú, o sea, hay pacientes que no comen nada, ¿no? O sea, hay pacientes que comen muchas frutas, muchas verduras, que casi no comen alimentos ultraprocesados y aún así desarrollan diabetes. O sea, esto no es, o sea, es una enfermedad multifactorial. O sea, desde el nombre de enfermedad multifactorial sabemos que es consecuencia de muchos factores, no solamente de uno, ¿no? Que claro que sí, la alimentación pudiera pudiera representar un riesgo, pero no es lo único, ¿no? Entonces, sí, lo primero, ¿no? Que te dicen cuando vas a consulta y está alterada la glucosa es, antes de preguntarte qué comes, es, tienes que dejar de comer esto, esto y esto. Y muchas veces, o sea, de verdad me ha pasado muchas veces que llegan pacientes conmigo y me dicen que eso les dijeron, que no comen esos alimentos que les acaban de prohibir y entonces es como, ¿y entonces qué hago? O sea, pues ya, o sea, ya casi, casi, pues ya no, o sea, no hay solución a mi nota. caso, porque ya eso que me dijeron que no coman, no lo como. Entonces, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿cómo la controlo? ¿Cómo regulo la glucosa? Sí, por la alimentación, no más, no, porque no es, o sea, eso no. Entonces creo que sí hay que empezar como que a ser más conscientes como profesionales de la salud, que no solamente un factor puede alterar X factor, que hay muchos factores que colaboran para que eso se altere. Gracias, Pame. Gracias por decirlo, porque creo que como pacientes tenemos el derecho de exigir también eso, ¿no? O sea, a ver, no como eso, necesito que investigues más, porque a veces el mismo paciente es el que tiene que preguntar al doctor si el médico no, o buscar otras opciones. La verdad es que estos tipos de programas nos ayudan mucho a como estar del otro lado y decir, ok, ¿qué sí puedo exigir? Y creo que es importante para quien nos oiga si está en alguno de estos casos. Y si su médico le está tratando de quitar esto y no está contemplando los otros factores, bueno, pues que o recurra a otro médico o que exija al propio doctor, pues que le estudie desde otros lugares, ¿no? Sí, claro, y digo, y estamos hablando de pacientes que usualmente no comen eso, pero se los prohíben. Pero también hay pacientes que sí comen esos alimentos, ¿no? Y digo, y ahí, punto número uno, estar conscientes. Yo sé que esto no les gusta a los doctores escucharlo, pero que los doctores no saben absolutamente nada de nutrición. Entonces, cuando un médico te da una recomendación de nutrición, el 99% de las veces es una recomendación que escucharon
ve tú a saber dónde. O sea, que no está basada en ciencia, ¿no? Entonces, sí es importante, obviamente, acudir en la medida de cada quien tenga el privilegio, la posibilidad, con un nutriólogo pues especializado en el tema que ustedes quieran tratar, ¿no? Porque esto, como aquí en México es súper conocido ok, fui al médico, me diagnosticó diabetes y me dijo que ya no puedo comer tortillas. Y es como, oye, pero cuando llegan a la consulta ¿pero por qué tortillas? Y tortillas es la fuente principal, Claro. la base de la alimentación de los mexicanos. No le puedes decir a un mexicano que no coma tortillas. Sí, Y no. aparte que la tortilla es un cereal integral, te puede ayudar a regular la glucosa, tiene un montón de fibra, o sea, no va por ahí. Entonces, creo que aparte que los médicos no saben de nutrición y no deberían estar dando recomendaciones de nutrición, el ignorar todas las cuestiones culturales es bien grave, ¿no? O sea, y no solo las culturales, sino del acceso a la alimentación. Si tú le dices a un paciente que deje de comer tortillas y la tortilla es la base de su alimentación porque es lo único que puede comprar, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, Sí. creo que de ese lado también hay que ser más conscientes de las recomendaciones que damos tienen que adaptarse al contexto sociocultural de los pacientes. O sea, no puedo yo andar diciendo no comas frutas, no comas, porque no. O sea, no es así la nutrición. Claro, y qué bueno que, gracias por decirlo, gracias por nombrarlo, porque eso nos va a dar, les da guía a las personas que nos escuchan, que viven con estas enfermedades o que tuvieron por primera vez un diagnóstico. Puede ser demasiado como choqueante primero recibir un diagnóstico así y luego no tener como las herramientas o no tener el conocimiento de ahora qué va a pasar en mi vida si no tengo tortilla, si no tengo esto, si no puedo comer esto si no puedo salir con mi familia, porque la comida es social, entonces no es solo el que digas restringo la comida, es restringo también la vida social de las personas, restringo la forma en cómo me comporto con los demás y es una serie de cosas que no, que parece nada más que quito el pan, quito la tortilla y nada más va a pasar eso y pasan muchas cosas alrededor. Claro, y aparte que, o sea, ahorita hablando de diabetes y de el restringir grupos alimentarios, precisamente por estas recomendaciones, los pacientes con diabetes tienen un riesgo aumentado de trastornos de la conducta alimentaria. O sea, muchos pacientes con diabetes terminan desarrollando conductas alimentarias de riesgo por estas recomendaciones, ¿no? O sea, es que ya me dijeron que no puedo comer nada de pasta, arroz, tortillas y ¿no? Entonces, a la larga, terminan desarrollando conductas, terminan teniéndole un terror a los carbohidratos espantoso, ¿no? Entonces, eso, pues definitivamente no promueve lo que queremos promover, que es la salud, ¿no? Claro, claro. Y ahora justo que vas por los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo se relacionan las enfermedades metabólicas con los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Pues mira, ahí sí sabemos que hay un componente genético importante para el desarrollo de TCAs, ¿no? Claro. La anorexia es la que más se relaciona como con antecedentes familiares y no solamente con que tu familiar de primer grado haya o tenga anorexia, sino alguna otra enfermedad mental. O sea, que este familiar, mamá, papá, haya tenido ansiedad, depresión, esquizofrenia, condiciona a que los hijos puedan desarrollar un TCA, ¿no? Entonces, sí es un factor de riesgo la carga genética, ¿no? Pero digo, también sabemos que influye pues todo lo que nos rodea, ¿no? O sea, los medios, la cuestión de mamá, papá, ¿no? La escuela, lo que escuchamos en redes sociales, o sea, sí tienen gran influencia, pero sí también hay un componente como toda enfermedad que no solo se debe a una causa, Claro. también hay un componente ahí como genético, ¿no? Y también hay otras investigaciones que mencionan que puede haber cierta deficiencia de ciertos micronutrientes que ayudan, por decirlo de alguna manera, a la salud mental, ¿no? Que haya mejor comunicación entre las neuronas, mejor salud neuronal, ¿no? Que en algunas pacientes con anorexia se ha visto que es complicado saber si fue primero el huevo o la gallina, porque muchas veces cuando se hacen estos estudios, pues las pacientes ya tienen anorexia o ya tienen bulimia o ya no es como que desde antes, ¿no? Puedas tú Claro. analizar y ver qué pasó después. Pero sí en estas pacientes se ha visto que hay deficiencia de zinc, que hay deficiencia de magnesio, ¿no? Y muchas veces con la suplementación de zinc, las pacientes regresan otra vez a tener apetito. Entonces, no sabemos exactamente qué pasó primero, pero sí hay muchas como
asociaciones en la cuestión metabólica, ¿no? O sea, sí hay muchos cambios, no solamente en la cuestión de micronutrimentos, sino también en la parte de las hormonas, ¿no? O sea, a nivel de la tiroides. Entonces sí, es ahí como que todo está involucrado. Wow. Y es como una revolución dentro de cada una de las pacientes, porque además cada cuerpo es distinto, cada trastorno de la conducta es distinto. Entonces, creo que tú como médico, cuando la recibes, te enfrentas a un caso nuevo cada vez, a una forma de verlo diferente, y a nuevos descubrimientos, ¿no? ¿Qué tan complejo es eso para ti? Sí es bien complejo porque a veces sí todos los casos son diferentes, o sea, eso es un hecho, o sea, no hay un caso, ni siquiera creo que parecido al otro. O sea, los síntomas, por ejemplo, o los, como los efectos secundarios o cómo los datos clínicos que se pueden encontrar en las pacientes son bien diferentes. O sea, hay pacientes que se la viven con diarrea, otras se la viven con estreñimiento, otras de plano no han podido aumentar el consumo porque sienten mucha como plenitud, ¿no? O sea, en el estómago, ¿no? Tienen reflujo. Otras de plano nunca tuvieron ningún efecto secundario, ¿no? Entonces, sí, los casos son como muy diversos. Y sí sabemos que, pues, investigación, nuevos descubrimientos hay todos los días, ¿no? Precisamente ahorita que di la clase, digo, a ti te di clase, pues, el año pasado, ¿no? Ahorita que que di esta clase de, de que complicaciones médicas y todo lo médico, hicimos un ejercicio de leer algunos PDFs nuevos que hay y vimos como otras alteraciones que yo tampoco tenía en cuenta hasta que hicimos este ejercicio este año, ¿no? Me descargué algunos papers y leí otras cosas que no había leído nunca, ¿no? Cómo se altera el gusto en las pacientes con anorexia, ¿no? De por qué les cuesta mucho trabajo como volver a sentir ese placer al comer porque al final no sienten ni siquiera que la comida sepa bien, ¿no? O sepa rica. Algo que antes tal vez les gustaba un montón, ahorita ya no les gusta y ni siquiera le sienten sabor. Y eso es porque sí, también se afectan las papilas gustativas o la manera en la que nosotros percibimos Ah, esos alimentos. Entonces, ese como alteración del gusto o esa alteración sensorial puede durar muchos años, ¿no? Entonces, sí hay cosas que obviamente desconozco, entonces de repente hay una paciente y me dice algo y creo que lo importante es no decirle, no, 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 eso no es posible, ¿no? Porque yo nunca lo he leído y no tengo idea, sino mira, qué interesante, lo voy a anotar, lo voy a investigar y te lo digo, ¿no? claro. Porque sí, también pasa con muchos médicos, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, digo, ya yéndonos por otro tema, con las vacunas del COVID, que hoy sabemos que pueden modificar la cuestión de la menstruación. Y Claro. cuando tú estabas ni siquiera hace mucho, hace un año al médico y le decías, es que siento que mi menstruación está irregular y a partir de la vacuna eran, no, estás loca, o sea, ¿cómo va a ser posible, no? Entonces Sí. creo que es bien importante eso también, ¿no? Y de hecho, en la clase, una de las alumnas que tuvo un TCA, ella decía, desde este artículo ya soy más consciente de que eso a mí me pasaba. Yo no sentía los sabores y me frustraba un montón porque ya, entonces creo que el estar también en constante actualización y leyendo y así, pues te ayuda como a ser más sensible y a Mm. explicarle a la paciente por qué está pasando eso. No es que estés loca, no es que algo esté mal, o sea, no, es que tiene una explicación, ¿no? Claro, y ahora o sea, digo, me das a entender porque hoy en día, digo, voy a cumplir casi 2 años de recuperación. Entonces, hoy en día hay muchas cosas, o sea, no tengo un alimento favorito, o sea, me gusta, tengo hambre, como, pero no hay este gusto así como otras personas por la comida de, "¡Ah! Sí, me muero por esta comida". Entonces, de repente sí viene esta como culpa, ¿no? De decir, híjole, y estaré bien que no me sienta tan motivada por algún alimento. Me gusta comer, lo disfruto, pero no siento esta satisfacción como algunas personas dicen de, uy, a mí ponme pizza y yo me como 5 porque amo la pizza. No. Y ahorita que lo dices, puede ser por eso, o sea, puede ser porque mis papilas gustativas todavía no se adaptan. Claro, no, sí, o sea, siempre todo tiene una explicación fisiológica, o sea, la Sí, mayor parte de las cosas, ¿no? Entonces creo que lo importante, como te decía, pues es validar a todas las pacientes y todos y cada uno de los síntomas, ¿no? O sea, porque puede ser que sí hay síntomas bien comunes, como los gastrointestinales, que casi todas las pacientes tienen síntomas gastrointestinales, pero hay otros que tal vez decimos, guay, nunca lo había escuchado, ¿no? Pero pues dame chance, seguramente hay algo y podemos darle una explicación y una razón, ¿no? ok. Entonces creo que eso también es súper importante en el tratamiento. Y creo que esa es la importancia de tener un tratamiento holístico cuando te estás Claro. recuperando de un trastorno de la conducta alimentaria, porque sí hay mucha parte mental,
sí hay mucha parte social, pero también está la parte física y la parte física que es complicada, o sea, que a veces puede detener el proceso de recuperación. Claro, claro, o sea, todas estas cuestiones, estos cambios hormonales que pasan y esto nuevo que sienten y esto nunca lo había sentido y por qué esto lo sigo sintiendo, ¿no? Creo que sí es bien importante tenerlo en cuenta. No es como la recuperación, ay, sí, pues vienes y te doy tu dieta y síguela y ahí nos vemos en 2 semanas a ver, o sea, a ver cuánto peso ganaste, ¿no? Porque es lo típico. No, no va por ahí, ¿no? O sea, no podemos seguir tratando ni los TCAs, ni ninguna enfermedad, así nada más como si nada más dependiera de lo que comes y entonces así van a mejorar tus laboratorios y entonces así te vas a recuperar, porque pues no es así, ¿no? O sea, hay muchas cosas que influyen en la salud. Claro, y que, por ejemplo, hablando de trastornos de la conducta alimentaria, pues como sientes síntomas, o sea, comer se vuelve complicado. Como decías, esta parte de ir al baño, no ir al baño, sentirse llena, no sentirse llena, sudar. O sea, yo me acuerdo que tenía unos sudores terribles en las noches y que decía, ya me va a llegar la menopausia o qué me va a pasar porque estoy sudando horrible. Y todas estas cosas que pasan que necesitas explicación porque de por sí la recuperación genera un miedo intenso. Y ese miedo se triplifica con todo lo que te pasa físicamente. Claro, claro, o sea, sí hay que entender como que es bien complejo y que no podemos seguir dando recomendaciones así súper cuadradas, ¿no? Y para todos lo mismo, o todos se van a recuperar siguiendo este caminito, ¿no? O sea, no es así, ¿no? O sea, al final tenemos que entender que es una enfermedad mental, ¿no? O sea, entonces no es tan sencillo como dar un menú, ¿no? Claro. O en tus laboratorios, ¿no? O sea, va mucho más allá Va de... mucho más allá. ¿Y qué podrías tú decir a las personas que acompañan a las personas que se están recuperando de un trastorno de la conducta alimentaria en cuanto a todos estos cambios físicos a los que se van a someter durante su recuperación? Yo me acuerdo que cuando comencé a tratar trastornos, me costaba como, o sea, yo que soy como antes, era como muy cuadrada en mis procesos o en mi proceso de atención, o sea, como que siempre era muy, ok, primero hacemos esto, luego no funciona y hacemos esto, o sea, muy de algoritmos, ¿no? Cómo funciona la medicina. O sea, para medicina, en el tratamiento de las enfermedades hay algoritmos para todo. Y entonces si A no funcionó, te vas a B, y entonces si B no, entonces siempre hay un caminito para seguir muy bien trazado. Entonces yo me acuerdo que cuando comencé a tratar trastornos, a mí me frustraba un montón y lo hablaba con la psicóloga de que es que a veces llega la paciente y solo nos sentamos a platicar y siento que no le estoy ayudando en nada, ¿no? O sea, como que de repente me pregunta algo y sacamos algún dato o pues ya le dejé este medicamento o pues ya hicimos esto y a mí me frustraba un montón porque decía, siento que me está pagando y no le estoy ayudando en nada, ¿no? Entonces creo que punto número uno, si están iniciando en el tratamiento de los TCAs o si es algo que les interesa y les llama la atención, sepan que cuando comiencen a tratarlos, van a haber consultas así, ¿no? Y a mí me acuerdo que la psicóloga me decía, es que no tienes por qué frustrarte porque forma parte también del tratamiento el que creen un vínculo profesional y en el que ella te vaya teniendo confianza, en el que se vaya forjando poco a poco, ¿no? O sea, no es tan sencillo como, llegó un paciente con diabetes, entonces vas a hacer esto. O sea, digo que no estoy diciendo que el tratar diabetes sea fácil, ¿no? También hay que generar un vínculo y todo lo demás, pero siendo conscientes de que es una enfermedad mental, tiene que haber un proceso tal vez mucho más profundo, ¿no? Entonces creo que punto número uno, mucha compasión cuando empieces contigo misma, cuando empieces a tratar trastornos de la conducta alimentaria y saber que tal vez las cosas no van a salir como tú quieres que salgan, ¿no? Que tal vez vas a tener que escuchar mucho más de lo que vas a hablar, cuando tal vez en la consulta estamos acostumbradas a hablar un montón y no escuchar tanto al paciente. Esta se convierte en una consulta de mucha escucha, ¿no? Que hay cosas que, pues obviamente tú no vas a poder tratar, eso depende del acompañamiento psicológico, ¿no? Entonces creo que más que enfocarnos en todo lo que puedo mejorar de los síntomas, ir poco a poco, ¿no? O sea, ir descubriendo poco a poco esos síntomas, qué recomendaciones puedo dar, si no sé, le leo, si no, refiero a otro colega, ¿no? O sea, ir calmado, ¿no? O sea, este proceso no es de, no sé, como el reto de 21 días, y ya en 21 días bajaste de peso, o sea, esto no es así, ¿no? O sea, es un proceso largo que toma muchas consultas, que toma mucho tiempo, entonces creo que ese sería como mi aprendizaje en este tiempo, el que
tengo que irme más lento. Y más lento. Y como papá también esa parte, ¿no? De decir, ok, va a tomar tiempo, es un proceso y es un proceso que no tiene una guía, o sea, que no dices, vas de A a B y de B a C y de C a D, o sea, el A puede saltarse al Z y entonces es como también entender, tenerse compasión como papás, tenerle compasión al paciente y también buscar ellos propios su ayuda también, ¿no? Esa parte, porque es complicado, no es fácil. No, sí, claro, o sea, sí, hay como muchos papás que obviamente se echan la culpa del padecimiento y así, y en ningún momento creo que sea como una buena idea que como profesional le echemos la culpa a los papás, ¿no? Sabemos que sí pueden condicionar algún tipo de riesgo, pero al final son enfermedades multifactoriales, ya sabemos, ¿no? ¿Y por qué? Porque los papás o la familia o la red de apoyo son también otro de los pilares importantes, o sea, tienen que formar parte del tratamiento. Que muchas veces hay casos que como que nos hacen retroceder un poco los papás, familiares, amigos, ¿no? Pero pues tienen que formar parte de y hacerse parte del tratamiento. Claro. Pame, ya se nos fue una hora rapidísimo, ¿puedes creerlo? Y creo que tocamos así una embarradita. Algo que no te haya preguntado, que creas que es importante decir hoy. Pues en cuanto en general, el tratamiento de enfermedades, ya sean metabólicas o sean trastornos de la conducta alimentaria, creo que siempre es importante, digo, lo hemos dicho, o sea, nos hemos enfocado en platicar de por qué estamos en esta línea, ¿no? Pero que sé que es bien complicado encontrar a profesionales que no estén centrados en el peso y que aparte la consulta sea una consulta accesible, ¿no? Hablando de cuestión económica. Sé que aparte el tratamiento de TCAs suele ser bien costoso, ¿no? O sea, el psiquiatra, psicólogo, una vez a la semana, los medicamentos, el nutriólogo, el endocrinólogo, el ginecólogo, o sea, se vuelve una cuestión muy cara, ¿no? Pero creo que siempre es bien importante buscar a pues al final un equipo de profesionales que trabajen bajo la misma línea, ¿no? Que le den prioridad, obviamente, a la parte de la salud mental. Entonces, buscar como profesionales que trabajen bajo un enfoque no centrado en peso y que comprendan que, pues, el acceso a la salud a veces es bastante caro, bastante complicado, ¿no? Pero que, pues, poco a poco se puede ir dando toda la recuperación, ¿no? O sea que es lenta, sí puede ser lenta, ¿no? Pero que con la ayuda adecuada, pues puede manejarse. Yo sé que hay muchas pacientes que no tienen los recursos, que no tienen el apoyo, o sea, y digo, lo sé no solamente por cuestiones estadísticas, ¿no? Sino porque muchas veces, por ejemplo, al Instagram me llegan mensajes de, es que sí quiero recuperarme, yo estoy consciente que tengo un TCA, pero mis papás no lo saben y si lo saben no me van a apoyar, ¿no? O son menores de edad y pues obviamente yo no tengo dinero para ir al nutriólogo, o sea, sé que hay muchísimos casos así, ¿no? De, ya me di cuenta porque lo vi en TikTok, ¿no? Y lo vi en TikTok y dijeron, y yo tengo eso, ¿no? Creo que genera mucho miedo, como mucha incertidumbre. Entonces, si ustedes están en ese caso, pues traten de acercarse a profesionales que puedan pues guiarlos, ¿no? Sé que es muy complicado, pero pues al menos por mi parte trato como de estar al pendiente de las redes y sé que hay otras profesionales que brindan ayuda a través como de redes sociales, aunque no sea como consulta personalizada, pero al menos que tus redes estén inundadas como de este contenido que pues sí tiene valor y que sí ayuda, que no sustituye una consulta, pero que pues puede ser una manera como de iniciar. Es mejor algo que nada. Creo que ese Claro. es el punto y me encanta que nombres eso porque hay mucha gente que está usando o haciendo materiales gratuitos. Tú lo haces, yo lo hago, muchísima gente afuera, este podcast, otros podcasts, utilizan todas esas herramientas y libros, hay muchos libros y como dice Pame, mándenos mensaje, algo podemos hacer, guiarlo. Siempre creo que cuando tienes un TCA o cuando tuviste un TCA, esa es una de las partes que más te mueve, ¿no? Que no quieres que otros pasen lo mismo y que entiendes perfectamente que la situación puede ser muy complicada y es un área muy vulnerable también porque el hecho de no poder recuperarte y quererte recuperar te vuelve más vulnerable y muchas emociones pasan dentro de ti. Entonces, lo que puedes hacer está bien. Si
la idea es que si te quieres recuperar, busca un granito es un granito y de granito en granito se va a lograr la recuperación. Es como mi mensaje extra a lo que tú estás diciendo. Sí, 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 no, sí. Sí sé que sobre todo en este país es bien complicada la cuestión de salud mental, es muy cara, es muy difícil acceder a ella, pero digo, pues siempre buscar como, pues si hay alguna opción, pues gratuita, hay asociaciones, ¿no? O Hay sea, muchos tratar de, pues, grupos, sí, hay grupos y así. Entonces, igual si no saben, pues te pueden escribir a ti, escríbanme a mí, podemos mandarle opciones que sean gratuitas de apoyo o podemos, pues aunque sea por redes sociales, darles alguna guía. Y bueno, no se queden con dudas, por favor, pregúntenos todo. A mí, a Pame, aquí en el podcast. Pame, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias por toda tu sabiduría, tu conocimiento, por abrir estos espacios y esta posibilidad de compartir cosas difíciles de entender, pero que se lo dije, iba a ser muy fácil entenderlas con Pame. de nada. Qué bueno que quedó bien todo. Gracias, gracias. Bueno, pues que tengan un día muy bonito. Gracias por estar aquí. Mándenos sus preguntas. Califiquen el podcast, porfa, 5 estrellas y compártanlo. Gracias. Bye.